Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Todos tienen 1 Corintios 12. Vamos a leer del 1 al 24. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así mismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además del cuerpo no es uno, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios se renueva a Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Cuando llegó la pandemia, estábamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Yo sé que había bastantes aquí que no estaban entonces, pero quiero hacer un pequeño repaso de lo que hablamos entonces. Rápidamente, no vamos a citar los textos. Si usted queda con alguna duda, si hay algún aspecto que usted quiere ampliar o lo que sea, usted puede hablar conmigo. Yo puedo mirar de enviarle algún apunte a su WhatsApp o lo que sea, para que usted pueda completar. Es un estudio que estuvimos dando antes de la pandemia. Estuvimos muchas semanas hablando del Espíritu Santo. Hablamos, por ejemplo, de la personalidad de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es
una persona distinta, no hay varias personas en Dios. Dios es Espíritu, Dios es Santo y el Espíritu Santo es Dios. No hay más misterio. Cuando nosotros tratamos de hacer una diferenciación, estamos equivocándonos, porque lo que nosotros recibimos es la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, el Padre está en nosotros, Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. Usted lo puede decir como quiera, pero se está refiriendo al mismo. Es Dios en nosotros. Usted recuerda que Hechos de los Apóstoles dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora Jesús sigue haciendo y enseñando, pero a través de una manera espiritual, ¿verdad? Porque no está en carne, no, gracias a Dios no está en carne. Porque si estuviera en carne habría que ir a Palestina para escucharlo. Pero como no está en carne, usted lo puede escuchar aquí. Se lo podemos escuchar en cualquier lugar, ¿verdad? Dijimos también la necesidad que es recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Es una promesa para todos, forma parte del plan de salvación, y es Dios morando en nosotros, haciendo de nuestro cuerpo su templo, para poder morar y para poder trabajar, para poder obrar a través de nosotros. Vimos, usted puede recibir el Espíritu Santo al escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en casa de Cornelio. Cornelio estaba escuchando el mensaje de Dios cuando de pronto el Espíritu cayó. También por imposición de manos, por oración, como sucedió en Samaria o como le sucedió al mismo Pablo con Ananías. Y también en oración. Simplemente usted está orando y pidiéndolo, lo va a recibir. Así se recibió desde el aposento alto los primeros 120. Hay algunas cosas que impiden que usted reciba el Espíritu Santo, que pueden impedir que usted lo reciba. Una de ellas es la soberbia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir el no sujetarse a Dios. Pensemos que el Espíritu Santo lo que pretende es usar nuestros cuerpos para su obra. Entonces no somos rebeldes, si no queremos ser usados, pues no tendría mucho sentido tampoco recibirlo. De hecho, no tendría sentido que usted quisiera recibir el Espíritu Santo si usted no quiere ser santo. La oposición al plan de Dios, la oposición al bautismo, la oposición al arrepentimiento, todo eso, no sujetarse a la voluntad de Dios, supone un impedimento. A veces un impedimento puede ser la tradición, nuestras ideas, nuestros prejuicios, pensar que nunca ha sucedido, pensar que esperamos que venga solo como algo que va a caer un día, al día menos pensado que nosotros no pensemos. También a veces lo que impide es la distracción por el ruido, por lo que sea. Usted está en el culto, está mirando a su alrededor, está escuchando y eso le molesta. Si a usted le pasa eso, usted dice, es que no puedo recibir el Espíritu Santo porque no me concentro, porque en los cultos hay mucho ruido. Sepa que el Espíritu Santo se puede recibir en casa. Amén. Que no hay que recibirlo aquí. Aleluya. Que usted busque su lugar, busque su manera para orar, ponerse delante de Dios y pedir que le llene del Espíritu Santo. A veces también tenemos temores de reacciones físicas. Las redes están haciendo mucho daño en este sentido. Usted quizá ha visto vídeos de gente recibiendo el Espíritu Santo y haciendo cosas muy raras. Entonces usted dice, uy, no, yo ahí no quiero estar, que me voy a caer por el suelo, me voy a revolcar, voy a ponerme a pegar gritos, voy a hacer yo que sé qué. No tenga miedo, no tiene que recibirlo así, ni se recibe así. Yo lo recibí tranquilamente orando, solo no había nadie conmigo, ni creo que nadie se enteró, porque tampoco estuve pegando gritos para nada. O sea que, entonces, si está buscando el Espíritu Santo, usted búsquelo tranquilo,
No tenga miedo de qué le va a pasar cuando lo reciba. No va a pasar nada, solo que va a hablar en lenguas. También a veces hay un temor de recibir algo falso. Te dice que las lenguas son del diablo, que a ver si va a recibir una cosa que no es de Dios. Todo esto, sepa que la palabra dice que cuando usted le pide al Padre algo, el Padre se lo da. Y que si usted le pide al Padre el Espíritu Santo, no le va a dar otra cosa. Así que es imposible que si usted está orando a Dios, usted reciba un espíritu diabólico. Si está en una misa negra, a lo mejor sí. Se ha ido ahí a la iglesia de Satanás, a lo mejor sí. Pero si usted está en comunión con su Dios y hablando con su Dios, no hay problema. Dios no le va a dar algo falso, no le va a dar algo malo. También hay quien piensa que uno lo va a recibir en la carne y que no sabe si las lenguas que habla son del Espíritu, son de la carne y todo eso. Que usted recuerde que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Es decir, que la carne es la que va a ejecutarlo. Usted va a hablar normal, como usted habla. No es que se le vaya a cambiar la voz, ni que se le vayan a arrebatar la lengua, sino que va a hablar normal. Por lo tanto, para recibir el Espíritu Santo hay unos requisitos, hay unas condiciones, por decirlo así, que realmente son sencillitas. Sí, primero que todo, pues está la obediencia al arrepentimiento, la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios nunca es perfecta, todos pecamos. Así que estamos hablando de esa sumisión que uno tiene en el corazón, que yo no sé hasta qué punto somos capaces de hacerlo, pero está en nosotros el deseo de hacerlo, ¿verdad? También hay que adorar, alabar a Dios. El Espíritu Santo va a venir cuando usted está alabando a Dios. Y evidentemente creer en la promesa de Dios para usted. Por tanto, para recibir el Espíritu Santo hay 4 pasos. Todo esto lo desglosamos despacito, ahora estoy hablando muy rápido. Primero que todo, se debe tener sed, se debe desear, se debe querer recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir si usted no quiere recibirlo. Y el deseo de recibirlo es el que le tiene que mover a la oración y le tiene que mover a la alabanza. ¿Verdad? Si no tiene deseo, no va a poder venir. Otra cosa importante es que abra la boca, que alabe, que adore. Pero usted lo que está esperando es que venga el Espíritu Santo y le haga hablar en lenguas. Si usted está esperando hablar en lenguas, tendrá que abrir la boca. Vuelvo a decirle que no le estoy hablando que tenga que hacerlo aquí, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer donde usted quiera. Pero usted sepa que si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted tiene que abrir la boca y tiene que beber, tiene que hablar esas lenguas. Esa es la otra parte. Uno puede estar rodeado de agua y morirse de sed, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a recibir de parte de Dios lo que venga, que sabemos lo que venga. Finalmente, hablar. Es difícil a veces hablar. Yo le digo, la primera vez que uno habla lenguas a veces es difícil, porque las lenguas nos vienen a la mente, nos vienen al corazón y no nos atrevemos a pronunciar. Y claro, si no las pronuncia, pues no habla. Entonces no va a hablar en lengua si no habla. Es importante que si usted tiene eso, usted lo pronuncie por fe. Dígalo. Denle libertad para que surja. Amén. Y por último hablamos también, estamos resumiendo lo que hablamos en muchas semanas, de los pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir a otro la obra de Dios, y eso vale para todas las cosas. Es decir, cuando eso nace en un pasaje en el que Jesús fue acusado de echar fuera demonios por el mismo demonio, por Satanás.
Entonces eso lo considera una blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando lo que recibimos de parte de Dios pensamos que es fruto de otra cosa, que no sea Dios, estamos blasfemando de ese Espíritu. También mentir al Espíritu Santo, tratar de fingir delante de Dios lo que no somos. Eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Le vendieron una propiedad y trataron de hacer creer que estaban dando la totalidad de lo que habían cobrado, y trataron de que la gente creyera que ellos habían cobrado menos de lo que en realidad había cobrado. Y fueron reprendidos por el apóstol. Les dijo: no tenéis por qué dar todo, pero si lo decís tenéis que dar todo. Entonces, si tú te quedas tu dinero, te lo quedas para ti, no pasa nada, nadie te lo pide, nadie te obliga. Pero si tú dices: yo le voy a dar a Dios tal, pues le tienes que dar. ¿Tú vas a dar el diezmo? 10% de lo que ganas es el 10% de lo que ganas, no es el 5%. ¿Ah? Entonces, esto es mi diezmo y me da un 5%, mal. Entonces, ¿qué hago? Pues darle la ofrenda. Porque la ofrenda nadie le pide que sea el diezmo. Usted da lo que quiere. Usted quiere dar diezmo, da diezmo. Usted quiere dar ofrenda, da ofrenda. Pero lo que dé, si lo da, tiene que ser verdad. Y así es la vida, ¿no? Si usted va a hacer algo, usted va a decir algo, en las cosas de Dios, pues no trate de fingir ser más santo de lo que es. Amén. Hemos llegado hasta donde hemos llegado y nadie ha llegado hasta el final, hasta que no venga el Señor. Por último, hay también la contristación al Espíritu Santo, que es no dejarse guiar. A veces nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero no lo hacemos. Muchas veces pensamos que tarde o temprano lo haremos. Hay muchos hermanos que de pronto ya no están aquí, que se han apartado. Cuando uno habla con ellos dice: yo sé que tengo que volver, yo sé que voy a volver, pero está como contristando al Espíritu. Entonces no está volviendo, en otras palabras. Piensa, ¿no? Usted sabe que hay algo en su vida que no está guardando santidad. Entonces algún día tendré que dejar eso. Pero mientras llega ese día, ¿qué está haciendo usted? Está contristando al Espíritu. Porque el Espíritu ya le está hablando sobre eso. Ya le está diciendo lo que tiene que hacer. Y usted no lo está haciendo. Bien, esto es lo que hablamos antes de la pandemia, a grosso modo. Ustedes saben que yo siempre estoy aquí. Tienen dudas, preguntas. La iglesia normalmente está abierta todo el día. Y yo estoy aquí todo el día. Y a mí no me molesta que me pregunten, porque a mí me encanta hablar de las cosas de Dios. Cualquier cosa que quiera, esto le echamos aquí una charrada rápida. Y concretamos cosas. Bien, vamos a hablar de los dones del Espíritu. Podemos definir, por el griego en el Nuevo Testamento, 3 palabras que manifiestan lo que el Espíritu hace, cómo se mueve el Espíritu. Una de esas palabras es carisma. La palabra carisma realmente es con J en griego, pero en castellano suena bien, con C. La palabra carisma significa una dádiva. Una dádiva no como un regalo, sino como un favor, como algo que se da generosamente. Y es la que se usa para los dones espirituales. Significa un don de gracia, un regalo, algo que se da porque Pablo usa esta palabra 16 veces. En 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. Es un don de gracia, dado por el Espíritu Santo. Incluso hay un texto muy conocido, Romanos 6:23.
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva es traducción de la misma palabra. Es decir, podríamos decir que el don de Dios es la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que es un regalo por gracia. Esta palabra la usa Pablo 16 veces y solamente aparte de Pablo la usa Pedro una sola vez, en primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don que ha recibido. Aquí se usa la misma palabra. Es una palabra, como digo, que implica algo que se da por gracia, algo que se concede, por decirlo así. Otra palabra, eumáticos, significa, realmente es un adjetivo, significa espiritual. Y se usa de los dones del Espíritu. Pablo también la usa mucho, la usa 23 veces. Por ejemplo, hemos leído en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y también podemos leer 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo Aquí habla de dones espirituales, se usa la palabra pneumáticos, que viene de pneuma, que significa espíritu. Y la palabra don, o sea, la palabra que hemos dicho antes, carisma, no está en estos textos. Es decir, que en realidad si usted leyera en griego, usted le diría, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Y si se añade ahí, ya lo veremos más adelante, es porque el contexto habla de dones. Pero en realidad podría ser cualquier cosa espiritual a que se refiriera, porque no está usando la palabra don. Pero sí se entiende que son dones. Además de Pablo, solo la usa Pedro, la usa 2 veces, y está en el mismo versículo, 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos que hemos sustituido, no dice como don espiritual, sino como casa espiritual, podría ser cualquier cosa espiritual, y para ofrecer sacrificios espirituales, podría ser cualquier cosa espiritual, pero el contexto nos da esa traducción, por decirlo de alguna manera lógica. Pensamos que sin duda alguna, los cristianos del primer siglo, cuando leyeron esa parte en la que no aparecen esas palabras, entendieron que Pablo se refería a eso, o que Pedro se refería a eso. La otra palabra que se usa es muy importante que la conozcamos y que veamos la diferencia, es la palabra dorea. Esa palabra significa regalo, un presente, algo que se da. Y nunca se usa de los dones espirituales. Sin embargo, se usa siempre cuando se refiere al don del Espíritu Santo. Se usa 11 veces y Lucas la usa 4 veces en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don. Ahí la palabra don no es la misma. Ahí la palabra don es un regalo, es como un obsequio. Lo mismo en Hechos 8:20. Pedro le habla a Simón en Samaria. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No se está refiriendo a los dones, se está refiriendo al don del Espíritu Santo. También en Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
se derrama el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo saben que tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo saben que han recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. Así usted también lo va a saber. Usted no va a tener dudas de si ha recibido o no el Espíritu Santo. Usted lo va a saber, porque va a hablar en lenguas. ¿Ven? En estos textos la palabra don no es la misma. En Hechos 11:17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese turbar a Dios? Pedro está hablando de lo que pasó en casa de Cornelio. En casa de Cornelio hablaron en lenguas, y cuando Pedro vio que hablaban en lenguas, dijo, hay que bautizarlos. Dios también está aceptando a los gentiles. Entonces le está diciendo aquí que ellos recibieron el Espíritu Santo, el mismo don que nosotros, que hemos creído, dice, le dio el mismo don que a nosotros. En la casa de Cornelio no hubieron lenguas repartidas como de fuego. En la casa de Cornelio no hubo un viento recio, como hubo en el principio, en el día de Pentecostés. ¿Pero qué hubo? Lenguas. ¿Ven? Eso nos lleva a una diferenciación muy importante que causa confusión a los no pentecostales y a veces también a los pentecostales. Cuando hablamos recibiréis el don del Espíritu Santo, no decimos recibirán el don de lenguas. Porque el don de lenguas es otra cosa. Se usa otra palabra. No es lo mismo. Una cosa es las lenguas que usted va a hablar cuando reciba el Espíritu Santo, y otra cosa es el don de lenguas. Muchas veces usted habrá oído trinitarios que le dicen, o no pentecostales, que le dicen, es que la Biblia dice que no todos tienen el don de lenguas. Es cierto. No todos lo tienen, porque el don de lenguas es otra cosa. Pero todos tienen el don del Espíritu Santo. ¿El don del Espíritu Santo cuál es? Es el Espíritu Santo. O sea, es el regalo del Espíritu Santo. Usted va a recibir el regalo del Espíritu Santo. No va a recibir el regalo de las lenguas. Eso no tiene sentido. Ni usted tiene que estar orando, Señor, dame lenguas. No. Usted va a buscar el Espíritu Santo. Va a orar por el Espíritu Santo. El Señor le va a dar el Espíritu Santo porque es un don de Dios. Se lo va a dar. Y cuando usted reciba el Espíritu Santo, usted va a hablar en lenguas. Por tanto, esas tres palabras tienen mucho significado en el estudio de los dones, porque ya nos han marcado una diferencia vital. Mucha confusión. Cuando a uno le dicen, es que usted si habla en lenguas tiene que haber quien lo interprete. No estamos hablando de eso. Una cosa es el don del Espíritu Santo, otra cosa es el don de lenguas. No tienen nada que ver, son palabras diferentes, son conceptos distintos. Uno es un don de gracia que se va a manifestar de parte de Dios en un momento dado para edificación de la iglesia, y el otro es una señal de que usted tiene el Espíritu Santo. Amén, amén. La primera vez es la señal de que lo ha recibido. Después usted en la vida va a hablar en lenguas muchas veces, y siempre que hable en lenguas, pues usted sabe que es el Espíritu Santo obrando de usted, para edificación propia. Amén. Por tanto, quedamos ahí bien definiditos. No estamos hablando de recibir el Espíritu Santo cuando hablamos del don de lenguas, y cuando hablamos del don del Espíritu Santo no estamos hablando de las lenguas, sino de Dios viniendo a morar en nuestra vida. Bien, vamos a hablar de la obra del Espíritu. Los dones son dados para cumplir la voluntad de Dios. Y eso no solamente sucede en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios siempre ha usado esa clase de, no digamos dones del Espíritu Santo como hoy, pero sí esas operaciones, esa obra del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Y desde Adán, pues él ha tenido relación con el hombre. Usted sabe que Adán, pues, hablaba con Dios. Usted se imagina que Adán veía alguna cara.
es un espíritu. Dios es espíritu. Entonces nosotros podemos representarnos a Adán ahí como mirando a los cielos y viendo una cara, yo qué sé, en las nubes, pero eso no es lo que es. Él podía hablar con Dios porque Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento las personas no reciben el Espíritu Santo. Nadie recibe el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios actúa desde fuera. Mire que esa es la diferencia. Muy importante esta diferencia también. Estamos hablando de conceptos tan generales que le valen para todo. Es decir, cuando decimos que el Espíritu Santo actúa desde fuera, no estamos diciendo que no esté actuando. Solamente decimos que no está actuando, no lo hemos recibido. Hay una diferencia cuando un espíritu actúa desde fuera que cuando un espíritu actúa desde dentro. El diablo le puede tentar. ¿Desde dónde le sienta el diablo? ¿De dentro o de fuera? Si a usted el diablo le sienta desde dentro, que es un endemoniado. Me imagino que no. Le sienta desde fuera. Hay una diferencia muy grande. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba, actuaba, pero actuaba desde fuera de los hombres. Actuaba, por ejemplo, inspirando la palabra de Dios, que tenemos ahí en sus Biblias. En 2 de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David fue consciente de eso. David, de alguna manera, él fue consciente de que el Espíritu de Dios hablaba por él y que la palabra de Dios había estado en él. Dios estuvo inspirando a hombres para que escribieran, para que hablaran, para que proclamaran el mensaje. En 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fueron inspirados desde dentro. No fue que tenían el Espíritu Santo. Cuando usted habla en lenguas, usted es inspirado desde dentro. Usted habla en lenguas que brotan de su interior, porque el Espíritu Santo está en usted. Pero cuando ellos fueron inspirados a la palabra, no fue desde dentro, sino que el Señor les inspiró de fuera. Y así usted tiene testimonios. Vamos a verlos. Vamos a ver cómo el Espíritu obró en el Antiguo Testamento. No lo vamos a ver todo porque nos tiramos aquí toda la vida, pero algunos. Por ejemplo, en Génesis 41:38. Esto es lo que respondió Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. 41:38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que Dios estaba obrando en José. Reconoció que el Espíritu de Dios le estaba dando a José todas las bendiciones que le dio. Usted las sabe, si no las sabe las puede leer ahí en Génesis. Me refiero, el Espíritu estuvo obrando en la vida de José. En la vida de Moisés podemos decir lo mismo. En Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le habla a Moisés y le habla de que él va a hacer algo, él va a tomar el espíritu de Moisés, lo va a poner en otro. Está hablando de cosas que él va a hacer. Dios dio capacidad a Moisés para llevar la carga del pueblo. Y esa capacidad que tenía Moisés la pasaría a otros. Lo mismo le dio sabiduría a José para poder levantar su testimonio allí en Egipto. En Números 27:18. Y yo
varón en el cual hay espíritu y pondrá su mano sobre él. Varón en el cual hay espíritu. Dios actuó en Josué. Le dio valentía para conquistar la tierra. Él tuvo que esforzarse. Josué tuvo que esforzarse. Josué no tuvo que esperar al espíritu allí sentado en el sofá. Tuvo que esforzarse, tuvo que pelear, tuvo que ganar batallas, tuvo que poner en riesgo su vida. Pero Dios estaba allí trabajando. En Otoniel, primer juez de Israel, libró a Israel del ejército de Siria. En Jueces 3:10. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. El Espíritu Santo estuvo obrando, dice que vino sobre Otoniel. Gedeón también fue otro que tuvo esas experiencias y le levantó como juez y consiguió unir un gran ejército del pueblo cuando el ejército estaba disperso. En Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Gedeón no lo recibió, pero vino sobre él. Estuvo trabajando allí con Gedeón. Lo mismo hablamos de Jefté, que fue preparado para guerrear, un hombre que fue rechazado en principio por el pueblo, pero después le buscaron para que ganara batallas contra los amonitas y fue juez en Israel. En Jueces 11:29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu de Jehová vino sobre este hombre. Ahí tenemos el Espíritu de Dios obrando. ¿Conocen a Sansón? ¿Quién no ha oído hablar de Sansón? ¿Alguien no ha oído hablar de Sansón? ¿Verdad? Bien conocido, pues así era también. Jueces 14, versículos 6 y 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. El Espíritu de Jehová vino sobre él, se dice una y otra vez, sobre Sansón. Dios le dio una gran fuerza a este hombre, capaz de hacer grandes cosas, incluso de quitar ligaduras. Jueces 15, 14 y 15. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Usted ve cómo en el Antiguo Testamento Dios obra. ¿Quién obra? El Espíritu Santo. Es Dios. Está obrando en el Antiguo Testamento, viene sobre uno, viene sobre otro, viene sobre otro, para cosas concretas. Mire, Sansón fue el último juez, fue un juez penoso. Sansón nunca obró por el pueblo. Sansón nunca peleó por Israel. Sansón peleaba por cosas particulares, personales. Se vengaba de gente. Alguien le hacía un daño, se vengaba de él. Alguien le hacía otro daño, se vengaba de él. Y así libraba a Israel, claro, porque se vengaba de filisteos, ¿verdad? Pero su motivación no era liberar al pueblo. No fue un hombre muy ejemplar. No sea como Sansón. No sea como Sansón. Lea su historia y disfrútela, pero
no lo imite, porque no fue un hombre ejemplar. Pero el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando Dios tuvo que obrar en su pueblo, usó a Sansón. Fíjense que eso es importante, porque si hay dones del Espíritu, es porque Dios necesita que haya dones en su iglesia. Si no, no los hubiera puesto. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que no estamos hablando de algo como que, ay, qué bien que yo pueda recibir un don, ay, qué alegría, qué cuerpo. Dios tiene un propósito más allá de usted. Y por eso Él obra, como obró con Sansón. Yo no hubiera usado a Sansón para nada. Un nazareo desde el vientre de la madre, pero que no se estaba de nada. No debía beber vino, bebía vino. No debía tocar muerte, mataba leones. ¿Qué clase de hombre era ese? Pero el Señor estuvo aquí usando. Saúl fue el primer rey. Bueno, Saúl profetizó. Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Él no recibió el don de la profecía. Él no fue profeta tampoco. Pero una vez el Espíritu de Dios vino sobre él. Una vez él obró por el Espíritu de Dios. O si quieren, una vez el Espíritu de Dios obró a través de él. ¿Qué podemos decir de David? Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue ungido como rey. Y cuando él recibió esa unción, dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová vino ¿dónde? Sobre él. Él no recibió el Espíritu Santo como lo recibió usted. Pero el Espíritu Santo estuvo sobre él. Y Dios lo usó, como sabemos, en muchas cosas. Elías pudo hacer grandes profecías precisas sobre sequía, sobre lluvia, y pudo hacer grandes milagros. Incluso finalmente fue levantado en un torbellino. Segunda de Reyes 2:16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha hecho en algún monte o en algún valle. Y les dijo, no envíes. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Claro que sí. Dios está obrando en todo el Antiguo Testamento. Tenemos a Eliseo, el sucesor de Elías, Segunda de Reyes 2:15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Fíjense, el espíritu de Elías, que era el Espíritu de Dios, vino sobre Eliseo. Él había pedido doble porción. Algunos dicen, por eso hizo el doble de milagros. No. Usted no necesita doble porción del Espíritu para hacer el doble de milagros. El Señor da lo que quiere. El Señor da los milagros que quiere, a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Hay una soberanía en Dios. Pero ¿sabe qué es la diferencia más grande entre el ministerio de Elías y el de Eliseo? Elías siempre se llevó mal con la autoridad y Eliseo era amigo de los reyes. Los reyes persiguieron a Elías, pero no persiguieron a Eliseo. Eliseo se llevaba bien con los reyes que tuvieron en su tiempo. Esa es una diferencia muy importante para sus ministerios. Pero en fin, ese no es el tema del estudio de hoy. Lo que quiero decir es cómo Dios ha estado obrando en el Antiguo Testamento. Azarías le dio unas palabras proféticas para animar al rey Asa cuando estaba a punto ya de desmayar en Segunda de Crónicas
15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. El Espíritu de Dios se está moviendo en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios está obrando. Estos dones que nosotros tenemos hoy estaban en el Antiguo Testamento, pero no operaban desde dentro de las personas, operaban desde fuera. Los dones nuevos que tenemos ahora son lenguas e interpretación de lenguas. Pero los otros dones, profecías, sanidades, todo eso ya se daba. Ya había pasado. Pero había pasado obrando Dios, viniendo sobre las personas. A Ezequiel, fíjese, hasta le dio la capacidad de poder escuchar la palabra. En Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró en el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies que oía el que me hablaba. Sí. Me afirmó sobre mis pies y oía el que me hablaba, porque él no podía escuchar. Él estaba tan sobrecogido por la presencia de Dios que no podía ni oírle. Pero dice, me vino el Espíritu para que yo pudiera escuchar a Dios. De Daniel se dice en Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el espíritu pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel fue llevado cautivo, fue llevado prisionero, cuando él estaba en las tierras de Babilonia. Él llegó a ser ejemplar en esa tierra. Había un espíritu superior en él. Había algo diferente a su generación, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Miqueas tuvo la valentía de poder predicar y poder denunciar el pecado del pueblo. En Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Si hay que anunciar rebelión, hay que anunciar pecado al pueblo. Ahí sale un profetita. Ahí sale un señor que de pronto se pone de pie y dice, les voy a llamar pecadores a todos estos. Y lo más seguro es que lo apedreen. Lo más seguro es que se levanten contra él. Pero el Señor da la fortaleza. Pedro, que negó al Señor delante de las criadas, que cuando las criadas le decían, tú eras uno de ellos, él decía no. Después se pone delante de 3,000 personas y les dice, este Jesús que vosotros crucificasteis. Hay que tener valor. No, hay que tener el Espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó. Eso lo tuvo Miqueas. Y él nos dice que le llenó el Espíritu de Dios de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjese, épocas diferentes, situaciones distintas, historias diversas. Usted las puede leer en su Biblia. Pero allí el Espíritu de Dios estaba dando según hacía falta a cada uno, en cada momento. El Espíritu de Dios estaba reposando sobre algunos hombres. En Hebreos 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así se movía el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se mueve ahora? Ahora no se mueve muchas veces y de muchas maneras. Ahora se mueve a través del Hijo. Ahora se mueve a través del Espíritu. Ahora se mueve a través de la palabra. Ahora las cosas han cambiado.
el Espíritu tuvo muchas funciones en el Antiguo Testamento, aún las sigue teniendo, pero ahora va a obrar desde las personas. Jesús, cuando vino a la tierra, habló de esto. Lucas 4, 18 y 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos saben. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Ahora va a obrar a través de Él. Ahora lo va a hacer a través del Señor. El Señor que está morando en nosotros. Dios que está morando en nosotros. La resurrección, la ascensión, trajo el cumplimiento de esa promesa. En Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es otro textito que a usted habrá escuchado varias veces, para hablarle de que si hay dos, de que si hay tres, de que si uno está por aquí y el otro por allá. Pero mire lo que está diciendo aquí. Cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, quiere decir que Él era un Consolador. Está anunciando otro. Quiere decir que ahora hay uno. ¿Cuál era el Consolador? Era Jesús, ¿verdad? Pero era un Jesús de carne. Ahora no tenemos un Jesús de carne. Tenemos a Jesús, pero no es un Jesús de carne. Es el Espíritu de Dios. Os dará otro Consolador, que es que el Espíritu de verdad. Ahora ese Espíritu Santo que usted recibe, dice aquí, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero les dice a los que estaban a su lado en ese momento, pero vosotros le conocéis. Allí estaban los apóstoles. Y les dice a los apóstoles, va a venir otro Consolador, pero vosotros ya le conocéis. ¿Quién es ese Consolador? Dice, lo conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Pues ese que mora con vosotros estará en vosotros. Y aquí se marca el cambio que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, el Espíritu moraba con ellos. Estaba sobre ellos. Venía a ellos para una labor y se iba. Y volvía y se iba. Y volvía y se iba. Y pasaban 3 generaciones. Y se levantaba otro libertador. Y venía el Espíritu sobre él. Porque estaba con ellos. Claro que sí. Usted ha tenido experiencias con Dios. Usted dice, ¿cómo no voy a tener el Espíritu Santo si yo le pido a Dios y Dios me da? Pero Dios le está bendiciendo desde fuera. No le está bendiciendo desde dentro. Y ahora estamos en la generación, después de la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, del derramamiento del Espíritu Santo, que es lo mismo. Pero ahora en vez de estar con nosotros, está en nosotros. En vez de obrar desde fuera, obra desde dentro. Y esa diferenciación la da Cristo. Todo lo que hemos hablado de Gedeón, de David y tal, y usted dice, no, pues el Espíritu está sobre mí y tal. No, el Espíritu no está sobre usted, está en usted. Y desde ahí está obrando. Desde allí es que obra. Hoy el Espíritu está en nosotros. Hablamos antes de la pandemia
de la obra del Espíritu en el creyente. Hablamos de lo que el Espíritu hace en cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo nos regeneraba. La obra del Espíritu Santo es generable, porque usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. Nacimiento del agua es el bautismo. Nacimiento del Espíritu es cuando usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a su vida para darle la vida espiritual que necesita. Porque para ser santo necesita una vida espiritual, porque en su vida carnal no puede ser santo. Porque la carne ni se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Así que usted puede esforzarse todo lo que quiera para ser santo, para andar bien, para no pecar. Usted esfuércese lo que quiera, pero no lo va a conseguir. Nadie lo ha conseguido jamás. Pero sí puede recibir una vida espiritual y una santidad espiritual a través del Espíritu Santo, que viene a su vida para regenerarla, para iniciar una vida espiritual. Usted va a nacer del Espíritu y a partir de ahí usted va a crecer en el Espíritu, como tiene que ser. Amén. También el Espíritu Santo va a producir el fruto del Espíritu. Ese fruto es para que usted madure espiritualmente. Y quiero decirle ya, porque hablaremos un poquito más de esto más adelante, que el Espíritu Santo no tiene frutos. La obra tiene carne. Las obras de la carne son obras. Pero el Espíritu Santo tiene fruto, no frutos. Es solamente un fruto. Cuando usted habla de amor, de mansedumbre, de paz, no son varios frutos. Usted no puede decir, no, es que a mí el Espíritu me da como amor, sin embargo lo de la mansedumbre como que no. O a la inversa, ¿no? A mí yo soy muy manso, pero es que odio a todo el mundo. No, porque no todos podemos tener todos los frutos. Sí, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Es solamente uno. Es solamente uno. Y eso es lo que viene cuando usted recibe el Espíritu Santo. Usted recibe ese fruto. Ahora, ¿qué pasa con el fruto? El fruto hay que producirlo. El fruto no sale de golpe. Poco a poco el Espíritu Santo va trabajando en usted. Y ese fruto va a ser más evidente. Hay cosas que apenas uno recibe el Espíritu Santo ya se le notan, ¿verdad? De pronto hay un hermano, yo recuerdo un hermano que me dijo que cuando él llegó a España el policía le abrió no sé qué era, un fruto ahí, para ver si llevaba droga dentro. Dice, me puse. Y el día más tarde del mundo le rompo la cara. No, pero me dijo, yo no, hermano, pero yo sentí paz. Sentí bien. ¿Se ve? El Espíritu Santo está haciendo un fruto. Está haciendo un fruto, hermano. Hay algún fruto que a lo mejor es inmediato, que usted ve que se convierte y de pronto, yo qué sé, usted odiaba a su padre y ya no le odia. ¿Cuántos odian a su padre? Ya sabía que no me lo diría. Pero de pronto usted tiene ahí ese problema, y usted recibe el Espíritu Santo y usted se da cuenta que eso como que ya ha desaparecido. Porque a veces ese fruto es inmediato, pero hay otro fruto que igual le cuesta más. Pero ahí está el Espíritu Santo en su vida. Usted sabe que tiene el Espíritu Santo, porque habló en lenguas. Usted sabe que lo ha recibido y usted sabe que ese fruto está ahí. Que se desarrolle es ya su trabajito un poco, ¿no? También el Espíritu viene a capacitarnos para llevar la palabra, para ser testigos. El Señor les dijo a los apóstoles que esperaran hasta recibir el Espíritu Santo para salir a predicar al mundo. Ya tenían el testimonio, ya habían conocido la muerte del Señor, la resurrección, ya sabían incluso que había ascendido a los cielos,
Ya tenían toda la experiencia, ya podían empezar a contar la buena nueva. Pero no vayan a empezar todavía. ¿Usted quiere salir a testificar el sábado? Primero reciba el Espíritu Santo. Ahora mismo, si no tiene el Espíritu Santo, su primer pensamiento tiene que ser: tengo que recibir el Espíritu Santo. Vamos a orar. Va a orar usted, ¿eh? Yo también, si quiere, le ayudo, pero ore usted. Ese nos capacita para llevar la palabra. Y finalmente, el Espíritu Santo es el sello de los que pertenecen al reino de los cielos. Y quiero extenderme un poquito con algo que nos extendimos bastante. Hay una diferencia entre un sello y una marca. Usted sabe que la bestia tiene marcas, pero el Espíritu de Dios tiene un sello. Gloria a Dios. Y esa diferencia es que la marca habla de lo que usted ha sido. El que adora a la bestia recibe la marca de que ha adorado a la bestia. ¿Sí? Usted va a una discoteca y le pone una pulserita aquí. Yo porque me lo han contado, ¿eh? Vale. Eso es una marca de que usted ya pagó. ¿Ah? A usted le ponen una marca para decir que usted es o ha hecho tal cosa. Pero el sello es una garantía de lo que va a venir. Usted está sellado para el reino. No está todavía en el reino. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que va para allá. Está reservado para ese reino. Así que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en usted. Estamos diciendo que le va a regenerar, que le va a producir fruto, que le va a llenar, que le va a capacitar, que le va a sellar. Pero de lo que vamos a hablar estas semanas va a ser de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Los dones son la obra del Espíritu Santo en la iglesia, no en usted, en la iglesia. Esos dones son dados para la iglesia. Y si hablamos de los dones espirituales, que serán los primeros que veamos, ya veremos que hay más, pero si hablamos de los dones espirituales, Pablo le dedicó 3 capítulos al tema. Nada menos que 3 capítulos. Pero vamos a considerar, amén. Vamos a considerar la semana que viene. No se preocupe, pueden ir a comer. Vamos a dejar un poquito para otra semana, amén. Mira, hoy usted quédese con esto. Necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Amén. Y necesita ser bautizado para recibir ese Espíritu. Amén. Eso es importante que usted lo tenga claro. Según el deseo que usted tenga de ser salvo, es el deseo que va a tener de ser bautizado, de recibir el Espíritu Santo. Según el deseo que tenga. Por eso lo que nos proponemos es enseñarle y hablar de estos dones que vienen del Espíritu. No vienen para que usted esté ahí poniéndose una etiqueta: yo tengo tal don, yo tengo tal otro. Gloria a Dios. No vienen para que usted sea más espiritual. Los dones del Espíritu no le hacen espiritual. Bien, amén. Es porque Dios necesita hombres y mujeres que pueda usar. Amén, amén. Necesita enviar un don aquí. ¿Quién puede enviarlo? ¿A quién puede usar? ¿Quién tiene el Espíritu? ¿Quién está sumiso a Dios? ¿Quién no es rebelde a las cosas de Dios? Pues ya la soberanía de Dios decidirá quién usa. Porque tenemos que dejar que Dios sea soberano siempre. Vamos a dejarlo en sus manos. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos pues a cantar. Aleluya. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo.
Creo que está bien. Menor. ¿Eh? Mi menor. Mi menor. Somos uno, somos uno, somos
corre, ¿sí?